Muchos creen que el poder se mide en gritos, en órdenes o en el tamaño de una oficina. Se equivocan. El verdadero poder es la capacidad de observar cómo alguien cava su propia tumba mientras tú le sostienes la pala, y ellos te dan las gracias por ello. Me llamo Marcos. Durante una década, fui el yerno invisible. Para doña Beatriz, mi suegra, yo era simplemente el error que su hija Elena cometió en un momento de debilidad. Ella me veía como un parásito, un hombre sin casta ni fortuna. Lo que nunca entendió es que, en el juego de la alta sociedad, quien más habla es quien menos sabe. Y Beatriz, ella nunca aprendió a cerrar la boca. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Beatriz. Fue en su antigua casa de la ciudad, un lugar lleno de alfombras desgastadas y cuadros de antepasados que ya nadie recordaba. Ella estaba sentada en un sillón orejero, con una taza de té que temblaba ligeramente en sus manos, no por la edad, sino por la soberbia. Elena me tomó de la mano, nerviosa. Yo vestía mi mejor traje, uno que mi madre había planchado con un cuidado casi religioso. Beatriz ni siquiera me miró a la cara. Sus ojos se clavaron en mis zapatos. Eran de buena calidad, pero no eran de marca. Para ella, eso fue suficiente para dictar sentencia. Elena, querida, dijo con una voz que sonaba como cristal rompiéndose, no sabía que ahora te dedicabas a las obras de caridad. ¿Este es el muchacho del que hablabas? Espero que al menos sea útil cargando maletas, porque no tiene cara de saber manejar un apellido. Esa tarde, me ofrecieron agua en un vaso de plástico mientras ellos bebían en copas de cristal. No me molestó el vaso. Me molestó la sonrisa de Beatriz al ver que yo no decía nada. Ella interpretó mi silencio como sumisión. No sabía que era mi primera toma de datos. Mientras Beatriz hablaba de sus viajes inexistentes a Europa, yo pensaba en mi madre. Ella había pasado 20 años en una lavandería industrial, con las manos rojas por el vapor y los químicos, solo para que yo pudiera estudiar ingeniería y finanzas. Mi madre me enseñó que la ropa se puede limpiar, pero una reputación sucia es para siempre. Beatriz intentó prohibir nuestra boda. Llamó a Elena cada noche durante meses, diciéndole que yo solo buscaba su herencia. ¡Qué ironía! La fortuna de Beatriz era un castillo de naipes, deudas hipotecarias, préstamos personales y una fachada que se caía a pedazos. Nos casamos un martes lluvioso. Beatriz no fue. Envió una nota que decía, avísame cuando te divorcies, para que podamos limpiar la mancha. Ese fue el día que decidí que no solo iba a tener éxito. Iba a comprar cada pedazo de tierra que ella alguna vez consideró suyo. Durante los siguientes 3 años, perfeccioné el arte de ser subestimado. Mientras Beatriz le contaba a sus amigas del club que su hija se había casado con un técnico de computadoras de medio tiempo, yo estaba construyendo en silencio una de las infraestructuras de ciberseguridad más robustas del mercado. Mi oficina no era un rascacielos con mi nombre en la puerta, era el sótano de nuestro pequeño apartamento alquilado, iluminado únicamente por el brillo azul de 3 monitores y el zumbido constante de los servidores. A Beatriz le encantaba venir a visitarnos sin avisar, solo para mirar con desdén nuestro modesto sofá y preguntar, con esa falsa preocupación que la caracterizaba, si este mes íbamos a necesitar ayuda para pagar la luz. Yo siempre sonreía, bajaba la cabeza y le decía que nos arreglaríamos. Me tragaba mi orgullo porque sabía que cada vez que ella se sentía superior, bajaba más la guardia. Fue en el tercer invierno cuando mi empresa, Apex Systems, cerró un contrato multimillonario con una firma bancaria de Zúrich. De la noche a la mañana, mi patrimonio neto pasó de ser modesto a ser obsceno. Podría haber comprado un Ferrari y haberlo estacionado en la entrada de Beatriz solo para ver su cara, pero la venganza es un plato que se sirve mejor frío, y yo quería congelarla. Elena y yo decidimos que era hora de mudarnos. Encontramos la Quinta de los Laureles, una propiedad histórica que había pertenecido a una familia de magnates del acero en los años 20, pero que ahora se caía a pedazos, olvidada por el tiempo. Para Beatriz, era una ruina. Para mí, era el escenario perfecto. Compré la propiedad en una subasta cerrada por casi $2 millones, más otro millón destinado a la restauración total. Pero aquí es donde entra la estrategia. No puse la casa a mi nombre, ni al de Elena. Creé una sociedad anónima llamada Hereditas LLC, un nombre que sonaba antiguo, respetable y, sobre todo, ambiguo. Cuando Beatriz se enteró de que nos mudábamos a una mansión histórica, su cerebro elitista no pudo procesar que el dinero viniera de mí. Así que inventó su propia narrativa. Se convenció a sí misma de que un antiguo fideicomiso de los abuelos de Elena se había desbloqueado finalmente. Al fin se hace justicia, dijo Beatriz el día que vio la mansión restaurada por primera vez.
Caminaba por los pasillos de mármol que yo había pagado, tocaba las lámparas de araña que yo había importado, y suspiraba con alivio. Gracias a Dios que el patrimonio de la familia ha vuelto a manos capaces, dijo, mirándome de reojo como si yo fuera el jardinero. Nunca la corregí. Dejé que creyera que la casa era suya por derecho de sangre. No sabía que acababa de entrar voluntariamente en la jaula del león, y que yo tenía la única llave. A la semana siguiente, llegó con 6 maletas y su hijo favorito, Leo, anunciando que se quedaría una temporada para supervisar que el servicio hiciera bien su trabajo. No la invité, pero tampoco la eché. Necesitaba que se sintiera cómoda, tan cómoda que cometiera el error fatal. Antes de que Beatriz pusiera un pie en la casa, yo ya había tomado medidas. Sabía con quién trataba. Sabía que una mujer como ella no juega limpio. Así que, durante la remodelación, hice algo que solo un paranoico o un genio haría. Convertí la mansión en una jaula de cristal digital. Instalé micrófonos de alta fidelidad en las lámparas del salón principal, sensores de movimiento en los pasillos y cámaras ocultas en los detectores de humo. No lo hice por voyerismo, lo hice por supervivencia. Necesitaba pruebas. Y vaya si me las dieron. Durante las primeras semanas de su invasión, pasaba las noches con mis auriculares puestos, escuchando las conversaciones que Beatriz tenía con Leo cuando creían que yo no estaba. Lo que escuché me revolvió el estómago. No solo se burlaban de mi ropa o de mi trabajo. Planeaban activamente cómo separarme de Elena. Escuché a Beatriz decirle a su hijo, «Ten paciencia, Leo. Dale a Elena un par de meses más de presión. Cuando se canse de vivir con este mediocre, el divorcio será inevitable. Y como no firmaron capitulaciones matrimoniales estrictas, nos quedaremos con la mitad de sus ahorros. Con eso podrás comprarte el deportivo que quieres». Leo se reía, ese sonido grasiento y complacido de quien nunca ha tenido que luchar por nada. «Solo asegúrate de que Marcos no sospeche nada, mamá», decía él. «Sigue pidiéndole que arregle cosas. Manténlo ocupado y humillado». Escuchar aquello fue doloroso, sí, pero fue el combustible que necesitaba. Cada insulto que grababa se convertía en una línea más en el expediente legal que estaba armando. Yo no era el conserje de esa casa, era el alcaide de su futura prisión, y ellos eran los prisioneros que acababan de confesar sus crímenes sin saber que el micrófono estaba encendido. Esa información me dio la ventaja táctica definitiva. Yo sabía lo que iban a hacer antes de que ellos mismos lo decidieran. La ocupación fue gradual pero absoluta. Lo que Beatriz llamó una visita de supervisión de 2 semanas se transformó en una invasión indefinida. Ella se instaló en el ala este, la mejor zona de la casa, y trajo consigo a Leo, su hijo favorito de 35 años, un hombre cuya única habilidad conocida era gastar dinero que no había ganado y criticar vinos que no podía pagar. Leo ocupó la sala de juegos, llenándola de humo de puros caros que cargaba a la cuenta de la casa, mi cuenta, mientras me miraba con esa arrogancia perezosa de quien cree que el mundo le debe un favor. Empezaron a tratarme no como al dueño, ni siquiera como a un familiar, sino como a un miembro incómodo del servicio doméstico. «Marcos, el aire acondicionado hace ruido, arréglalo. Marcos, el césped del jardín delantero está muy alto, córtalo antes de que lleguen mis invitados». Yo lo hacía. Cortaba el césped, arreglaba las tuberías y cargaba sus compras, todo mientras mi empresa cerraba acuerdos en Tokio y Londres. Cada orden que obedecía alimentaba su ego y cegaba su juicio. Pero el punto de quiebre, el momento exacto en que decidí que no tendría piedad, ocurrió un martes por la tarde. Mi madre vino a visitarme. Era una mujer sencilla, con las manos curtidas y la espalda cansada, que se sentía pequeña en aquella mansión inmensa. Estábamos en la cocina, compartiendo un café y riendo como no lo hacíamos en años, cuando Beatriz entró como un huracán. Ni siquiera saludó. Pasó por nuestro lado hablando por teléfono y, con un movimiento descuidado de su mano, tiró una copa de vino tinto que estaba sobre la isla de mármol. El líquido manchó el suelo y salpicó los zapatos de mi madre. Beatriz se detuvo, miró la mancha y luego miró a mi madre con un desprecio que me heló la sangre. «Ya que estás ahí parada sin hacer nada productivo», dijo Beatriz sin colgar el teléfono, «limpia eso. Supongo que después de una vida en la lavandería, fregar suelo será como volver a casa para ti, ¿no? Y asegúrate de que no quede mancha, este mármol es importado». Vi a mi madre agacharse instintivamente, avergonzada, buscando una servilleta. En ese segundo, algo dentro de mí se rompió para siempre. No grité, no la empujé. Detuve la mano de mi madre con suavidad, la levanté y la llevé fuera de la cocina. Limpié yo mismo el vino en silencio,
mientras Beatriz seguía hablando de sus planes para la fiesta de Navidad. Esa misma noche, me encerré en mi despacho y marqué el número de mi abogado, el señor Draven. Draven, le dije con una voz que no reconocí como mía, es hora. Quiero que prepares el protocolo de desalojo total. Quiero las deudas, quiero los intereses y quiero la ejecución pública. Vamos a convertir la cena de Navidad en su funeral social. La arrogancia es una droga extraña, te hace sentir invencible justo antes de saltar al vacío sin paracaídas. Beatriz estaba tan embriagada de su propio poder imaginario que decidió dar el golpe final una semana antes de Navidad. No le bastaba con vivir gratis en mi casa, quería someterme legalmente. Conspiró con un viejo notario de su círculo social, un hombre que había perdido su licencia por prácticas dudosas años atrás, para redactar un documento que ella tituló Contrato de Gestión y Convivencia Familiar. Me citó en el estudio de la mansión, mi estudio, donde ella ya estaba sentada en mi silla de cuero giratoria, con Leo de pie a su lado como un guardaespaldas barato. La imagen era ridícula, pero su intención era letal. Marcos, dijo ella con un tono de falsa diplomacia, deslizando un documento grueso sobre el escritorio de caoba. Hemos tenido una reunión familiar y hemos llegado a una conclusión lógica. Dado que esta propiedad es el legado de los abuelos de Elena, y tú eres esencialmente un invitado externo sin derecho sobre el patrimonio, es justo que contribuyas económicamente por el privilegio de vivir bajo nuestro techo. El documento estipulaba que yo debía pagar $3,000 mensuales en concepto de alquiler y gastos de mantenimiento para el estilo de vida de Leo. Si me negaba a firmar, tenía un plazo de 48 horas para abandonar la propiedad, dejando atrás cualquier mueble o mejora que hubiera realizado, ya que se considerarían donaciones a la familia. Leo sonreía con esa mueca estúpida del que cree que ha ganado la lotería sin comprar el boleto. Cualquier otro hombre habría gritado, habría roto el papel en sus caras. Yo no. Yo tomé el documento con calma, lo leí detenidamente y asentí. Comprendo su posición, Beatriz, dije con voz monótona. Necesitaré 24 horas para revisar los términos con mis asesores antes de formalizar cualquier pago. Ella soltó una carcajada seca. Tómate el tiempo que quieras, querido, pero recuerda que el reloj corre. Para Navidad, quiero tu firma o tu maleta en la calle. Salí del despacho con el documento en la mano. Ella creyó que me había derrotado. No sabía que me acababa de dar la prueba legal de extorsión que mi abogado necesitaba para blindar el desalojo. Esa noche, Beatriz envió las invitaciones para la cena de Nochebuena a toda la élite de la ciudad. Quería público para su gran victoria. Perfecto, pensé. Si quiere público, le daré un espectáculo que nunca olvidará. Pero el contrato de alquiler no fue su primer intento de sacarme del juego. 3 días antes de presentarme ese papel ridículo, Beatriz intentó destruir mi matrimonio. Sabía que si Elena estaba de mi lado, sería difícil echarme, así que decidió fabricar una mentira tan sucia que no tuviera vuelta atrás. Llegué a casa un jueves por la noche y encontré a Elena llorando en el sofá. Beatriz estaba a su lado, fingiendo consolarla con caricias falsas en el pelo. ¿Qué pasa?, pregunté, soltando mi maletín. Beatriz me miró con una mezcla de triunfo y asco fingido. Sabemos lo tuyo, Marcos, dijo. Sabemos que estás robando joyas de mi joyero para pagar tus deudas de juego. Y sabemos sobre la mujer. Me quedé helado. No por miedo, sino por la audacia de la mentira. Habían escondido un collar de perlas de Beatriz en el bolsillo de mi abrigo y habían inventado una supuesta amante. Elena levantó la vista, con los ojos rojos. Dime que no es verdad, Marcos. Mamá dice que te vio empeñando el collar. En ese momento, la red de vigilancia que había instalado demostró su valor incalculable. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono, abrí la aplicación de seguridad y proyecté el video en la televisión del salón. En la pantalla, en alta definición y con fecha y hora, se veía claramente a Leo entrando en mi armario, metiendo el collar en mi abrigo y riéndose mientras le enviaba un mensaje de texto a su madre que decía, «El cebo está puesto». El silencio en la sala fue absoluto. Beatriz se puso pálida. La evidencia era irrefutable. Elena se secó las lágrimas, miró a su madre y luego a la pantalla. No gritó, pero vi como algo moría en su mirada. La última gota de respeto que le tenía a su familia se evaporó en ese instante. Beatriz intentó balbucear una excusa, algo sobre una broma malentendida, pero el daño estaba hecho. Ese fue el momento exacto en que Elena pasó de ser una víctima confundida a ser mi aliada en la guerra. Esa noche, en la cama, Elena me abrazó y me susurró, «Haz lo que tengas que hacer. Acábalos». Y eso fue exactamente lo que hice.
La cena de Navidad fue un despliegue de opulencia grotesca. Beatriz había invitado a 30 personas, políticos locales, viejas amistades del club de jardinería y acreedores a los que intentaba impresionar. La mesa estaba servida con vajilla de plata y cristalería de Bohemia, todo pagado con mi tarjeta de crédito, aunque ella les decía a los invitados que eran reliquias familiares rescatadas. Yo me senté en el extremo más alejado de la mesa, vestido con un traje negro simple, observando cómo devoraban la comida que yo había provisto. Elena estaba a mi lado, pálida y temblando, sabiendo que la tormenta estaba por estallar, pero confiando ciegamente en mí. A mitad del segundo plato, Beatriz se levantó y golpeó su copa con un tenedor de plata. El sonido agudo silenció la sala. Todos los rostros se volvieron hacia ella, esperando un discurso conmovedor. Queridos amigos, comenzó Beatriz con esa sonrisa ensayada de tiburón, hoy no solo celebramos la Navidad. Celebramos la restauración del orden natural. Después de años de incertidumbre, esta magnífica propiedad ha vuelto firmemente a las manos de quienes saben apreciarla. Y para asegurar el futuro de mi hijo Leo, he tomado medidas para limpiar la casa de elementos que no aportan valor a nuestro legado. Miró directamente hacia mí, y algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Por eso, quiero anunciar que a partir de enero, esta mansión será oficialmente la residencia de Leo y su futura prometida, mientras que otros tendrán que buscar su lugar en el mundo real. ¡Salud por el legado! ¡Salud!, gritaron todos, levantando sus copas. Fue entonces cuando el sonido de una silla arrastrándose contra el suelo de madera rompió la armonía. Me puse de pie. No dije nada al principio. Solo caminé lentamente hasta la cabecera de la mesa, llevando conmigo una carpeta de cuero negro con letras doradas. El silencio se volvió denso, pesado. Beatriz me miró con fastidio. Siéntate, Marcos, no arruines el brindis, siseó entre dientes. La ignoré. Me paré justo detrás de ella y puse mi mano sobre el respaldo de su silla. Tiene razón en una cosa, Beatriz, dije con una voz que proyectó una autoridad que nunca antes habían escuchado salir de mi boca. Es hora de limpiar la casa de elementos que no aportan valor. Pero creo que hay un error de contabilidad en su discurso. Abrí la carpeta y saqué el documento original del registro de la propiedad, con el sello oficial en relieve brillante bajo la luz de las lámparas. Esta casa no pertenece a ningún fideicomiso fantasma. La compré yo, Marcos, hace 3 años, a través de mi empresa Apex Systems. Y no solo compré la casa. Saqué otro documento. Compré su deuda hipotecaria personal, sus préstamos bancarios vencidos y hasta las facturas impagas de este banquete. Técnicamente, Beatriz, usted no es la anfitriona. Es mi deudora más morosa. Y esa silla en la que está sentada, también es mía. Señor Draven, por favor, proceda. De las sombras del pasillo surgió el señor Draven, mi abogado, acompañado por 2 oficiales de policía uniformados que habían estado esperando pacientemente en la cocina. El sonido de sus botas golpeando el suelo de madera resonó como martillazos en un ataúd. Draven se ajustó las gafas y colocó una orden judicial sobre el plato de pavó de Beatriz. Señora, dijo con frialdad profesional, esta es una orden de desalojo inmediata por ocupación ilegal y acoso. Tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias personales esenciales y abandonar la propiedad. Cualquier mueble u objeto de valor que intente llevarse será considerado robo, ya que ahora son activos embargados para cubrir su deuda. El caos estalló en silencio. Los invitados, esa élite que Beatriz tanto veneraba, empezaron a levantarse y a escabullirse hacia la salida sin despedirse, evitando mirarla a los ojos como si su desgracia fuera contagiosa. Beatriz se puso de pie, temblando, con el rostro desfigurado por la incredulidad. «Esto es absurdo. Llamaré a la policía», gritó. «Ya estamos aquí, señora», respondió uno de los oficiales, «y le sugiero que colabore si no quiere pasar la noche de Navidad en una celda por alteración del orden público». Leo, el valiente Leo, intentó balbucear una amenaza, pero bastó una mirada del oficial más grande para que se encogiera en su silla como un niño regañado. Ver a Beatriz salir de mi casa fue la imagen más satisfactoria de mi vida. No hubo alfombra roja ni despedidas. Salió arrastrando una maleta pequeña, con su abrigo de piel mal abotonado, hacia la noche fría y nevada. Cerré la puerta principal detrás de ella y el sonido del cerrojo girando fue la mejor música que había escuchado jamás. Elena se acercó a mí y me abrazó, llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Por primera vez en años, el aire de la casa se sentía limpio, ligero. Cenamos solos esa noche, en paz, sabiendo que los parásitos se habían ido para siempre.
Mi nombre es Marcos, y aprendí que a veces, para construir tu paraíso, primero tienes que tener el valor de desalojar a los demonios que viven en él.